Voy a leer 2 versos de ese capítulo que vamos a leer en los siguientes domingos, mientras tanto que nos ocupamos de estas enseñanzas que hoy vamos a comenzar. Y dice así, está en el capítulo 13, voy a leer los versos 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas. ¿Desde cuándo? O sea que hay cosas escondidas desde la fundación del mundo. En el momento que al Señor le parezca, Él nos las va a revelar. Ok. Vamos a comenzar un estudio acerca de las parábolas del Señor Jesucristo. Hace 8 días lo anunciamos, hoy comenzamos. El orden en que las vamos a estudiar no necesariamente es en el que aparece en la Biblia, pero sí nos vamos a ocupar estrictamente en lo que ellas dicen. De tal manera que hoy vamos a comenzar un estudio muy bonito por medio de la parábola del trigo y la cizaña. Comenzando en el verso 24 dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Iglesia, nos ponemos en pie, por favor, vamos a orar. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, quiero darte gracias por todas y cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Por tu compañía, por tu presencia y por tu ministración, hoy te doy infinitas gracias, Señor, y te pido que seas tú tocando, Señor, el ser de cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, que hoy seamos uno contigo y que podamos entender en una ministración profunda aquellas verdades que han estado escondidas desde el principio del mundo hasta cuando tú decidas revelarlo a cada uno de nosotros, Señor. Prepara nuestro corazón. Permite que de este lugar no vayamos a salir en la forma que hemos llegado, sino que encontremos la administración que hemos venido a buscar. Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Bueno, bien. Antes de que se me olvide, por favor, acabo de enterarme que la madre de Janet de Mejía ha fallecido y que la tienen en este momento en la funeraria La Candelaria, ahí en la plazoleta de las 5:19. ¿Estoy en lo cierto? Ok, muy bien. Entonces, si alguien quiere acompañarla, ya les he dicho el lugar. Bueno, bien. Entonces, la parábola del trigo y de la cizaña. Quiero decirles, por favor, desde ya aclarar que el propósito de este estudio en ningún momento es hacer sentir a alguien que es trigo o que es cizaña. No ese es el propósito. Porque yo estoy seguro que si nosotros hiciéramos un análisis en nuestra mente, seguramente todo el mundo sería descalificado y llamado como cizaña, y yo por supuesto trigo, ¿no es cierto? Nadie se pondría como cizaña. Sin embargo, vamos a escudriñar la palabra, y yo sé que el Señor pondrá en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros cuál es el propósito y qué es lo que el Señor quiere enseñar a su iglesia a partir de esta parábola. Acabamos de decir que el Señor hablaba por parábolas justamente para que el común de las personas no entendiera. Lo dice la palabra, para que no entendiera,
sino a aquellos a quienes les era dado y a quienes iban dirigidos. Quiero contarles que la parábola no iba, no era algo inusual en esa época. Los maestros de la palabra, de la ley en ese momento, utilizaban con muchísima frecuencia la parábola. Por eso el Señor también la empleaba y aprovechaba cada circunstancia para para adaptar la enseñanza que él tenía que hacer a cada una de las actividades cotidianas. ¿Sí? Es por eso que vemos que a los sembradores justamente les habla de la parábola del sembrador, la cual tendremos oportunidad de escudriñar si Dios quiere en 8 días. Y así ustedes van a ver cómo a cada persona le llega exactamente en lo que sabe y conoce. Justamente ¿para qué? Para que esa persona pueda entender lo que la palabra tiene en entrañar, adentro. Ok. Vamos entonces a leer completa la parábola del trigo y la cizaña, y les ruego el favor que guardemos absoluto silencio, por supuesto reverencia, y le pidamos al Señor en nuestra mente y corazón que nos permita entender qué es y qué no es lo que nos quiere enseñar. Dice, le refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos, estoy leyendo en el verso 24 del capítulo 13. Le refirió otra parábola diciendo, el reino. No solamente les dice esa parábola, sino que a continuación les dice otra de la semilla de mostaza, le dice otra de la levadura. Pero ya cuando ellos están juntos, ya cuando se ha reunido el Señor con sus discípulos, le dicen ellos estas palabras. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo el Señor le dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Él. El campo es el mundo. La buena semilla son ¿qué? Y la cizaña. Ya vamos identificando entonces los personajes. El enemigo que la sembró es, la ciega, es el
que teniendo oídos no oiga. Entonces como que sí se puede entender por qué el Señor dice, el que tiene oídos, oiga, oiga. De modo que el Señor no nos deja mucho margen para especular sobre la enseñanza. Él nos explicó clarito qué es cada una de las cosas. Quiero contarles que yo escuché en alguna oportunidad una predicación según la cual la persona que explicaba decía que esa enseñanza hablaba acerca de la disciplina que debería ejercerse en la iglesia. Misma que por supuesto no comparto. Y no comparto por varias razones. La primera de ellas porque el Señor nos dice que el campo no es la iglesia, sino el mundo. Es el mundo el que está aquí, del que se nos está hablando, es el mundo. ¿Qué quiere decir? Que en el mundo, o sea, en todas partes, siempre habrá buenos y habrá malos. Habrá personas que siempre vengan ¿a qué? ¿Ustedes han oído algo como ha venido a sembrar cizaña? Hay personas que están dedicadas a eso, a sembrar cizaña. Resulta que un padre de familia hizo una inversión para hacer una siembra en su campo, escogió excelente semilla y la sembró. ¿Semilla de qué? De trigo, para hacer pan, por supuesto, para moler harina. Pero dice que cuando todos durmieron, el enemigo que estaba mirando, ¿sí? Siempre que usted hable y siembre la palabra de Dios, va a haber alguien que va a venir a sacar la semilla o a sembrar cizaña, para decir que el evangelio que se le acaba de predicar no es el evangelio que vale la pena seguir. Entonces hay cizaña. Donde quiera que hay trigo, está la cizaña. Y entonces, por supuesto, vienen al dueño del plantío, vienen al Señor y le preguntan, Señor, ¿acaso no sembraste excelente semilla? Y él que dice, sí, sembré semilla. Por supuesto, ellos preguntan, entonces, ¿de dónde tiene cizaña? Y él dice, es obra de un enemigo. Es obra de un enemigo. Quiero decirles, ¿el Señor Jesucristo sembró buena semilla? ¿Sembró buena semilla, sí o no? ¿Sí o no? Ok, muy bien. Entonces, si siembra buena semilla, ¿por qué hay cizaña? Porque hay malos. Entonces, decía una persona con la que yo tenía oportunidad de hablar, es que yo no puedo creer en Dios. Y no puedo creer en Dios porque Dios es malo, porque deja que sucedan cosas tremendas, porque deja que bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. La gente guardaba silencio seguramente y algo por dentro a mí me decía que yo como que tenía que decir algo. Sí, o si me quedo callado, me indigesto. Eso es como cuando uno se le da una pepa en mamoncillo. Si no la saca, se ahoga. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Entonces vamos a sacarnos la pepa en mamoncillo o nos dejamos que nos atore. Entonces, ¿qué pasó? Era preciso hablar en ese momento. Era necesario porque Dios se estaba rajando. Dios, en la boca de una persona, se había rajado. Porque estaba justificando porque no podía creer en Dios. Entonces, por supuesto, le digo, permítame que yo le haga una pregunta. ¿Quién hizo la creación? Dios. ¿La hizo mala o la hizo buena? Ah, la hizo buena. Y después de que hizo la creación, ¿a quién se la entregó? ¿Se la entregó mala o se la entregó buena? ¿Se la entregó mala o buena? Quiero oírlos, iglesia. Ah, se la entregó buena.
Entonces, si Dios la hizo buena, se la entregó al hombre buena, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué estaba malo? ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué cosas terribles suceden? Yo les voy a contar y la palabra nos lo dice clarito, porque después de que Dios le entregó al hombre, le entregó la creación, se la entregó hermosa para que la administrara, para que la usara, para que se usufructuara, para que enseñara. ¿Qué pasó? En lugar de hacer eso, se quedó dormido. Se quedó dormido y mientras durmió vino el enemigo y le sembró la cizaña y el evangelio y la palabra y la semilla linda que había sido sembrada se vio menos que mala, porque la cizaña le creció al lado. Y la cizaña tiene una cosa muy particular, es igualita al trigo. Ustedes dirán, pero ¿por qué entonces no la dejan? Porque es igualita al trigo. La única diferencia, las dos son gramíneas. Gramíneas dicen que tiene granos y que tiene un tallo hueco. Esas son las gramíneas, ¿sí? Pero esta gramínea en particular, que es la cizaña, tiene una cosita así de chiquitica. Es veneno. Es veneno. Así como es veneno todo aquello que sale de la boca de alguien que no es un siervo de Dios. Porque cuando ve que la semilla de Dios se ha sembrado, abre su boca y salen ranas, cucarachas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para envenenar el alma de la persona que está escuchando. Para decirle que la buena semilla que salió de la boca del maestro y de la boca de aquel que lo tiene como siervo es algo que no vale la pena seguir. Es una farsa. Esa es la cizaña. Que viene y habla su odio, su rencor, todo aquello que hay en su corazón para que la semilla que está empezando a germinar sea ahogada por los sentimientos innobles, malvados y sombríos. ¿Nos estamos entendiendo, iglesia? Ok. Entonces, así mismo, que yo le digo eso a este caballero que estaba hablando de por qué no creía en Dios, entonces así le dije, a Dios me lo deja quietico, porque Él lo hizo y lo hizo bien, y se lo entregó al hombre bien, pero el hombre por quedarse dormido pasó lo que pasó. El hombre respeta, Dios respeta mi voluntad. Dios le dice, mire, váyase, sea frío o sea caliente. ¿Qué quiere decir? Venga conmigo o váyase con el enemigo. Usted verá. Ni diablo ni Dios me tocan mi voluntad. Pero sí nos dio un libre albedrío. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer lo que quiera. En otros términos, yo soy bueno o soy malo o soy bueno hasta cuando se me dé. ¿Sí o no? Todo el mundo es bueno hasta que quiere. ¿Cierto o no cierto? El día que yo me quiera voltear, me volteo. ¿Y qué? ¿Sí o no? Entonces mira lo que está sucediendo. Llega el hombre, dueño de casa, y siembra la semilla. Me parece una cosa extraordinaria lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque tan pronto llegan y ven la cizaña, entonces vienen y le dicen, ¿por qué salió la cizaña? ¿Por qué no dicen, oiga, el trigo se está dando bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque es que a nosotros nos gusta hablar lo que es malo. Malo. ¿Ustedes alguna vez han visto un titular que dice, Colombia es un ejemplo de honradez? ¿Lo han visto alguna vez? No. El día que no hay nada malo que decir, el día que no hay homicidios, el día que no hay paz, nos inventan un terremoto, hermano. O alguna cosa pasa, pero lo que sale en la primera página es algo de los que nos tenemos que lamentar. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Entonces, ¿qué pasó? Resulta que se vienen corriendo y se van a donde el patrón, donde el padre de familia, se viene y le dice, usted sembró trigo, sí, entonces ¿por qué hay cizaña? ¿Por qué hay cizaña? Me parece bárbaro que digan eso. ¿Por qué van a buscarle a él? ¿Qué culpa él tenía de la cizaña? ¿Qué culpa tenía él? La cizaña tiene una cosa bien particular. El grano es más oscuro que el del trigo y es mucho más liviano. Mucho más liviano. Entonces, ¿qué pasa? La espiga de la cizaña crece rectica. Pero el trigo, cuando ya está maduro, el grano le pesa.
¿Qué hace así? Se humilla. Se humilla. Pero la cizaña se mantiene erecta, así se pone, perfectamente. ¿Por qué? Porque es altiva, así como el malo. Así como el malo, así como el maligno, el que vino y la sembró. ¿Por qué? Miren ustedes, ellos vienen y le dicen, Señor, ¿qué pasó con la cizaña? ¿Quiere que vayamos y la saquemos? ¿Qué dice él? No, no la saquen. ¿Y sabe por qué? Por cuidar su trigo, por cuidar su trigo. Porque es que son tan igualitos que yo no sabría cuál ir a sacar. Son tan igualitos. Imagínense uno aquí sentadito y llegue out, váyate. ¿Y por qué? ¿Vos sos trigo o sos cizaña? Así ve, yo soy trigo, yo soy trigo. David fue pecador, ¿cierto? ¿Y fue siervo de Dios? Sí. ¿Era trigo o era cizaña? Ah, qué buena pregunta, ¿no? ¿Ustedes saben que la cizaña se puede convertir en trigo? Ahora sí lleno, porque el Señor no dejó que la arrancaran. Usted sabe que Pablo, el autor casi de las 2/3 partes del Nuevo Testamento, se agarraba su cabecita a 2 manos y decía, miserable de mí, ¿qué será que no hago lo bueno que quiero hacer en el corazón, sino lo malo? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, me pasa eso? ¿Era trigo o era cizaña? Martica, ¿era trigo o era cizaña? ¿Sí ve que es que son igualitos? ¿Sí ve que son igualitos? Por esa sencilla razón, el dueño de la hacienda, el dueño de la cosecha le dijo, no me lo toque, déjemelo quietico, déjemelo quietico. Y quiero contarle que justamente en esta semana alguien me decía, yo quiero saber cosas que van a pasar por ahí en el Apocalipsis. Yo quiero entender eso para en el final de los tiempos. Y quiero decirle que esa es la razón por la cual hoy escogí empezar por esta parábola. Porque justamente la siega es al final de los tiempos. La siega es al final de los tiempos. ¿Quién va a levantar la cosecha? Los ángeles. Ellos son los que van a separar lo bueno y lo malo para que nos presentemos a la presencia del Señor. Hasta último momento tendremos la oportunidad de pasar de cizaña a trigo. Hace un momentico decíamos en la clase aquí con los caballeros. Es muy bienaventurado aquel que busque del Señor, convencido de que le hay. ¿De que le hay qué? ¿Qué es eso de que le hay? Como cuando usted llega a la tienda, ¿hay arroz? ¿Hay aceite? Esté convencido de que le hay. Escudriñamos y decíamos, la palabra por ninguna parte se toma la molestia de explicar la existencia de Dios. Primer punto, Génesis 1:1, la existencia de Dios. Dios no dice eso. Da por hecho y por sentado que Dios no solamente existe, sino que Dios es. Es. No nació, no morirá, es presente eterno. Presente, continuo, presente, eterno. Entonces le decía yo, ¿por qué no en la disciplina entonces en la iglesia? ¿Por qué cuando vemos la cizaña no corrimos a sacarla? Porque si no fuera el mundo como lo dice la palabra, lo leímos, en el mundo siempre hay buenos y hay malos, siempre, confundidos. El uno con propósito de envenenar al mundo y el otro con el propósito de ser propicio a su necesidad, así como el trigo. Del trigo se hace pan, sabroso. ¿A quién no le gusta el pan? El pan tiene una característica, está en la mesa del rico y está en la mesa del pobre.
Los dos lo pueden comer con la misma frecuencia. Lo pueden disfrutar igual. Todo el que llega es bienvenido y se le ofrece pan. No falta el pan. No falta. Dice entonces el Señor hablando que se durmió. Eso fue el enemigo. Pero ¿por qué el enemigo pudo actuar? ¿Ustedes ya dimensionaron? ¿Ya vieron en su justa medida el problema de que nos quedemos dormidos? Porque nosotros estamos muy despiertos, ¿cierto? Iglesia, ¿estamos despiertos? Cuidado, peligrosísimo quedarse dormido. Peligrosísimo, porque si se queda dormido, viene el enemigo y le siembra la cizaña. Le siembra la cizaña. ¿Vieron el peligro de quedarse dormido? Ah, bueno, después no digan que no se les advirtió. No nos podemos quedar dormidos. El Hijo del Hombre, el mundo, el reino de Dios. Los hijos del mundo, ¿quiénes son esos? Los malos, el hijo del malo. Están los hijos del hombre. Mire, vamos a mirarlos. ¿Quién sembró? ¿Ya les olvidó? ¿Quién sembró? El Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el mundo. ¿Y quiénes son los hijos del mundo? Los hijos del diablo. Díganlo con confianza, no se preocupen. Sin temor a equivocarse, que si nos equivocamos, pues miramos a ver, algo hacemos, no nos quedamos en ignorancia, algo hacemos. Entonces miren lo que aquí está pasando. ¿Por qué será que nosotros siempre vemos lo malo? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Yo el otro día tuvimos oportunidad, no en esta convención que pasó de la FICEN, sino en la anterior, invitaron a un siervo de Dios que se llamaba Pedro Lapachán. Pedro Lapachán, un ciudadano uruguayo, tengo entendido de ascendencia armenia, de ahí el apellido, Lapachán. Y entonces, cuando terminó su ciclo de conferencias, muy bonita, fueron tres días, nos interpretó una hermosísima canción, que está grabada, creo que aquí la pusimos, y entonces me fascina porque dice, qué bonito es ser cristiano, especialmente en domingo, y cuando llego me siento bien atrás, para que cuando llegue el último poder pensar en su vestido, que está estrenando un vestido, si le queda bien o mal, y que cuánto pagó por él. Definitivamente nos importa todo menos lo que venimos a buscar. Quiero contarles que lo que hace la diferencia entre la cizaña y el trigo es la actitud de mi corazón. Si yo recibo o no recibo. Hace un momentico yo les decía, no estoy de acuerdo con que se diga que esta parábola habla de la disciplina en la iglesia, por una razón muy simple, porque si fuera la disciplina en la iglesia, habría una gravísima contradicción en el Señor, que cuando habla de la disciplina en la iglesia, y les recuerdo un ejemplo, en Mateo 18 está, unas páginas más adelante, que dice muy sencillo, si tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Llámalo, primero que todo, y dile, ¿por qué? Ajá. Y el otro le va a contar, porque me caes gordo, punto. O porque me provocó. Listo. O de pronto puede decir, hombre, lo lamento si le ofendí, le pido perdón. ¿Y qué si sucede así, dice, habrás ganado a tu hermano? ¿Ganado para qué? ¿Ya era tu hermano o sí? ¿Dejó de ser tu hermano por eso? No. Entonces, ¿para qué lo ganó? Nuestra relación volvió a funcionar. Porque antes yo no lo quería ver ni pintado.
¿Nos pasa eso con nuestros hermanos a veces o no? La cizaña, ahí está, funcionando entre los hermanos. Ole, mire que justo esta semana me comentaba alguien de una sucesión, son 4 hermanos. El papá murió y la mamá hace 17 años y los 4 hermanitos no se han podido poner de acuerdo para repartir la herencia porque todos quieren todo. Y ya hay uno por allá que ya profetizó que ni los hijos ni los nietos verán esa plata ya. ¿Por qué? Porque primero me muero antes de desistir de lo que estoy diciendo o haciendo. ¿Cómo se llama eso? Cizaña. ¿O no? Entre los hermanos peleando. 17 años. Oiga, pobre el papá y la mamá, yo creo que ese par de viejos volvieran a la vida, volvieran a morir, oiga, a ver una cosa de esas. O lo agarrarían a juguete, yo no sé qué harían, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dice, llama a tu hermano y si te escucha, lo habrás ganado. Si no te oye, ¿qué dice? Cítalo y delante de 2 o 3 testigos conste toda palabra, todo lo que se diga. ¿Lo dice? ¿Estamos hablando de la disciplina en dónde? En la iglesia. Lo dice clarito el Señor. Si los escucharon, bien, listo, o sea, se ganaron al hermano. Pero si no escucha, ¿qué dice? Dígaselo a la iglesia. Y si reconoce su error, lo habrán ganado. Y si no, ténganlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Échenlo, hermano. Entonces es parecidísimo a lo que estamos diciendo acá, que el Señor dice, déjemelo quietico. Son 2 cosas distintas. Son 2 cosas distintas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Entonces son cosas distintas. Entonces aquí no estamos hablando de disciplina en la iglesia, estamos hablando de que en el mundo hay buenos y hay malos. Hay buenos, ¿por qué? Porque está plantada buena semilla, pero hay malos porque los buenos se quedaron dormidos y vino el enemigo y les sembró la cizaña. Y entonces por eso es que dicen que hay malos. Entonces, ¿por qué Dios permite que ese hombre sea tan corrompido, no? Que perjudicó a no sé cuántos niños. No recuerdo ahorita, el garabato ese se me olvidó. Se me olvidó, pero ahí está. Entonces le echan la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite eso? Es que Dios es malo. Es que Dios es malo. Y entonces, claro, porque lo que Él nos entregó a nosotros fue malo, ¿cierto? Fue pura maldad lo que nos entregó. No, si hay malo fue porque nos quedamos dormidos y dejamos que el enemigo hiciera lo que le provocara. Entonces el mundo, mis amados, siempre habrá buenos y habrá malos. Y al final de los días, escúchenme, el día de la cosecha, van a ser levantados. Dice la misma palabra que los segarán los ángeles, que los ángeles van a levantar esa cosecha. Y entonces, ¿qué pasa? La cizaña será cortada primero y será echada al fuego eterno en el infierno. Allá va a ir a dar. ¿Sí? Pero dice que el trigo bueno, dice, por favor, lo recogen muy minuciosamente y me lo ponen en mi granero en la Nueva Jerusalén. Ese es el granero. Dice la palabra del Señor, hijo mío, frente a ti, hoy pongo la vida y pongo la muerte. Pero tú, hijo mío, escoge la vida, dice la palabra. ¿Qué quiere decir? Déjame que yo te pase de cizaña a trigo. Yo quiero contarles que yo fui cizaña.
No me da vergüenza. Malo. Me gustaba el trago. Cosas que no glorifican el nombre de Dios. Un día me llamó y uno empieza así a fluctuar para allá y para acá, para allá y para acá, y de lo caliente a lo frío, de lo caliente a lo frío se vuelve uno tibio, y a los tibios los vomitará de su boca. Entonces llega el momento en que uno tiene que tomar una decisión por el Señor. Tiene que tomar una decisión por el Señor, porque les quiero contar, o somos hijos de diablo o somos hijos de Dios. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, y si alguien lo tiene a la mano, por favor búsquenlo para que vean que no le estoy diciendo mentiras. Capítulo 1, verso 14 o 15. ¿Alguien lo tiene? Capítulo 1 de Juan. ¿14? ¿Qué dice el 14? ¿Y el siguiente? Nos convertimos en trigo. ¿Usted sabe cómo es la cizaña? Yo tenía una ilustración, pero infortunadamente se me perdió, la dañé. La tenía grabadita ahí. Y uno lo puede ver, el grano de la cizaña es un poco más oscuro que el trigo, pero la forma es igualita. Pero ya les cuento, el trigo cuando ya está de recoger se dobla, ¿sí? Mientras que la cizaña se mantiene derechita. Por eso poderla recoger en el momento de la siega es muchísimo más sencillo. Es muchísimo más sencillo. Entonces, mis amados, cuando yo recibo del Señor Jesucristo y doy fruto, porque ahí es donde está la diferencia, ¿qué fruto estamos dando? ¿Es un fruto que mata o es un fruto que vivifica? Porque el de la cizaña mata, ya les conté que es veneno, ¿cierto? La cizaña es veneno, mientras que el trigo no. El trigo es bendición. El trigo es pura bendición. Miremos un momentico en el 30, verso 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a quienes, que son quienes, los ángeles, recoged primero la cizaña. ¿Y qué va a pasar con ella? Atarla en manojos, ¿para qué? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí es cuando dice yo, ¿por qué no tomé una decisión por el Señor Jesucristo? Al fuego eterno, cizaña. Y los hijos de Dios, dice también, seremos recogidos, se armará, y pónganlo en mi granero, en mi granero. De modo pues, mis amados, que la decisión es personalísima. La decisión es personalísima. En el mundo siempre habrá buenos y malos. De cada uno de nosotros depende que nosotros abramos nuestra boca para que aquellos que aún no conocen del Señor o quienes se han negado a recibirlo puedan recibir en la forma que debemos hacer. ¿Estamos en lo cierto que no estamos hablando de disciplina en la iglesia?
sino en el mundo. Algo que es del Señor. En el juicio del gran trono blanco, allá es que se dirá qué va a pasar con cada uno de nosotros. Dios es el único que ve en nuestro corazón. Yo quisiera ver toda la iglesia allá. Yo quisiera que ustedes me vieran allá. Me gustaría. Anhelo en mi corazón. Y espero no les ofenda lo que les voy a decir. Pero en las iglesias también hay gente que se va a perder. ¿Por qué? Porque somos parecidos al trigo, pero no alcanzamos a hacer trigo. No cogimos peso. No cogimos peso. No dejamos ministrar nuestro corazón para que Dios pudiera pasarnos de ser venenosos a saber fruto que vivifica, que traiga vida, porque sencillamente no quisimos hacer lo que Dios tenía para nosotros. Yo no quiero eso. Iglesia, nos ponemos en pie, por favor. Con la ayuda del Señor, dentro de 8 días vamos a ver la parábola del sembrador. Alguien me dijo que por ahí debía haber empezado, pero no importa. ¿La parábola del qué? Del sembrador. Ok. Ahí sí vamos a ver cosa distinta. Ahí vamos a ver algo totalmente distinto a lo que vimos hoy. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo te quiero dar gracias hoy por tu palabra. Señor, es cierto que el mundo está lleno de cizaña, pero también es cierto que hay trigo que dará grano y fruto al 30, al 70 y al 100%. Padre, hoy yo te quiero dar gracias porque, Señor, hemos tocado corazones, porque hemos entendido que tu palabra definitivamente es para todos aquellos que tengan su corazón dispuesto. Prepara los corazones de todas aquellas personas, Señor, que han de oír de tu palabra. Que no se cierren, Señor, a esa obra maravillosa que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, unánimes juntos como iglesia te pedimos, muévete con libertad en estos corazones. Enséñanos, Señor, enséñanos cómo llevar buen fruto, Señor, para que abramos nuestra boca, para que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder tuyo para salvación. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Amén. Yo invito a los hermanos que han cumplido años en esta semana. Uy. Pasen tranquilos. Aquí los felicitamos y les cantamos. ¿Sí hay? ¿Arriba no hay? ¿No? ¿Sí? Ah, ¿dónde está? Ah, ya viene. Pastor, ya baja un niño. Josué. Josué Gómez Verano. Así es. Sí, señor. ¿Quién? ¿Está hoy de cumpleaños? Ah, bueno. ¿Dónde está Josué? Yo pues, apuren. ¿Ah?
empezar orando por una persona que no está aquí para que no se me olvide. Y ya continúo. Iglesia, nos ponemos en pie, por favor. Vamos a orar unánimes juntos. Vamos a bendecir la vida de Josué y la vida de Juan Carlos. ¿Recuerdan quién es Juan Carlos, cierto? El hijo de Nelly, que normalmente está allá en su silla atrás. Él cumplió años esta semana también. Juan Carlos Torres, ese es el apellido de él. Señor, te damos gracias por la vida de Juan Carlos, lo bendecimos, Señor, en manera especial. Hoy, Padre, donde quiera que esté, Señor, lo bendecimos especialmente. Te pedimos, Padre, que te manifiestes de una manera maravillosa y gloriosa en su vida y que le permitas a Juan Carlos disfrutar, Señor, de tu presencia permanentemente en su corazón, Señor, porque Él habla de ti, Señor, Él habla de ti. Yo he logrado entenderle y he logrado escuchar, Señor, en medio de su voz, que da gloria a ti, Padre Santo. Guárdale y bendícele, Señor. Haz de Juan Carlos, Señor, la persona que tú quieres que él sea, en Cristo Jesús, Señor. Padre, quiero darte gracias por la vida de Josué. Señor, tú lo conoces, Padre Santo, cuánto mejor que nosotros, Señor. Padre, su embrión han visto tus ojos. Desde su más tierna infancia, Señor, se ha sembrado semilla tuya en su corazón. Quiero darte gracias. Permite, Padre Santo, que ese trigo de buena semilla que se ha sembrado dé frutos al 100% en la vida de Josué. Permite que este niño crezca como un comunicador eficaz de tu palabra, Señor. Que disfrute en tu presencia, Señor, que conozca tu palabra y que esos misterios que estuvieron ocultos desde el principio de los tiempos le sean revelados y pueda el Señor hablar con denuedo de esas cosas grandes y maravillosas que tú le vas a enseñar, Señor. Guarda y bendice, guarda su corazón, guarda sus ojos de lo que ve, Señor. Yo lo bendigo hoy, bendigo la vida y bendigo la obra de sus manos. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad les dé larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso les permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad les dé larga vida, salud y felicidad. Yo no entendí muy bien qué fue lo que me dijo mi hermano Fabio. Me sugirió que orara por alguien, pero no me acuerdo por qué. No le entendí. Pero bueno, Señor, tú sabes exactamente qué fue lo que me dijo. Te pido, Señor, que esa persona que él recuerda en este momento, Señor, vea también tu gloria y que tú, Señor, puedas hacer en él una obra maravillosa. En él o en ella, ¿cierto? Bien. No sé si haya anuncios. Ya el gospel al parte pasó, ¿cierto? Estuvo bueno. Bueno, bien. Entonces, Iglesia Cruzada Evangélica Mundial de San Fernando, yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Dios les guarde, mis amados. Amén.